¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado acerca de los orígenes de la civilización humana no es correcto? Ya sea que ciertos trozos de nuestra historia han sido intencionalmente ocultados o que aún tenemos que descubrir y darnos cuenta de la verdadera historia de nuestro pasado. Se han dado nuevos descubrimientos arqueológicos y geológicos que están revelando que probablemente las civilizaciones antiguas no eran tan primitivas como nos lo han hecho creer. De acuerdo a toda la información que hemos venido acumulando en videos anteriores, todos los caminos apuntan a Lemuria como la Tierra Madre. Mis queridos amigos y suscriptores, en esta ocasión les presento Mu y Lemuria, donde todo empezó. Bienvenidos. Esta sería una antigua cultura que se remonta a decenas de miles de años anterior a la propia Atlántida. Mu es el nombre de un continente o grupo de islas mitológicas que, según algunas creencias, habrían existido y desaparecido en el Océano Pacífico, relacionando a menudo o confundido con la Atlántida y también con Lemuria. Se cree que constituiría un gigantesco continente anterior a África y que habría sido destruido por alguna catástrofe natural. Entre las hipótesis de los partidarios que creen que la Atlántida, Lemuria y Mu hayan existido, se piensa que Lemuria estuvo primero y que fue aquí donde comenzó todo. Por su parte, Mu pudo haber compartido en algún momento la misma época de la Atlántida y posteriormente su mismo destino, la aniquilación. El nombre de Lemuria proviene de lemur, animal parecido al mono que vive en África, en el sur de la India y en Malasia. El zoólogo británico Philip Sclater, que ideó el término Lemuria, aseguró que el extenso continente ubicado en el Océano Índico se extendía desde Madagascar por el sur de Asia hasta el archipiélago malayo. Era un inmenso hábitat de lemures cuando fue invadido por el mar. Se tiene la creencia de que pudo haber sido un puente entre África y Madagascar. Esta teoría fue confirmada por el hallazgo de animales fósiles semejantes en zonas tan apartadas como la provincia de Sudáfrica de Natal, al sur de la India. Entre otros evolucionistas del siglo XIX, el británico Thomas Huxley expresó su creencia en Lemuria, y el biólogo alemán Ernst Haeckel sugirió que el desaparecido continente pudo haber sido cuna de la humanidad. De este modo surgió la hipótesis de que Lemuria fue sede del paraíso terrenal. Haeckel postulaba que la evidencia de la evolución humana se podría encontrar en las Indias orientales holandesas, y describió teorías con gran detalle, reconociendo que los simios y humanos tendrían un origen en común, y que debía de haber habido una especie intermedia y el lugar de su aparición habría sido Lemuria. La primera mención conocida de Mu aparece en las obras de Augustus Le Ponglion, un viajero y escritor del siglo XIX que llevó a cabo investigaciones en las ruinas mayas, en la península del Yucatán. Anunció que habría traducido las antiguas escrituras mayas, que demostraban que era una civilización más antigua que las de Grecia y Egipto. Además, contaba la historia de un continente incluso más antiguo llamado Mu, que se habría hundido de manera similar a la Atlántida y cuyos supervivientes fundaron la civilización maya. Esta teoría ha venido siendo mucho más apoyada por investigaciones recientes. En 1864, el sacerdote Bracer estaba intentando traducir un códice maya utilizando un alfabeto compilado por el conquistador Diego de Landa. Ahora bien, la escritura maya era algo similar a la japonesa o la egipcia, ya que usaba ideogramas que también tenían valor fonético, por lo tanto carecía de alfabeto. Lo que el español había encontrado era un conjunto de símbolos que, leídos en voz alta, sonaban como letras del alfabeto latino. Bracer entendió que el códice narraba una catástrofe volcánica que habría destruido un continente entero. Su nombre se expresaba en dos símbolos que correspondían a las letras M y U. Así nacía Mu. Posteriormente, otro que propuso la existencia del continente Mu fue el coronel James George Ward, oficial del ejército británico de la India. Todo empezó cuando se hizo amigo de un sumo sacerdote de un templo hindú que tenía en su poder unas tablillas de barro que habrían sido guardadas y olvidadas a lo largo de los años por los sacerdotes hindúes. Con el paso del tiempo, George Ward y el sacerdote hindú fueron descifrando la existencia de una civilización madre que habría crecido, florecido y repentinamente decaído. George Ward siguió recopilando datos de este enorme rompecabezas cuyo resultado fue una extensa imagen de Mu, narrada en el libro Mu, el continente perdido. George Ward dijo que las grandes civilizaciones de Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, la India y China tenían como origen Mu o Muculia. Se cree que George Ward encontró el alfabeto de Mu, en donde incluso aparecía representada la esvástica. Se piensa que, y de acuerdo a George Ward, Mu tuvo un gran avance tecnológico y social. A esta época se le conoce como el Imperio de Muculia. Según los partidarios de la existencia de Mu,
Las referencias supuestamente encontradas por Churchward sobre una tierra más allá del Gran Mar Oriental, el Océano Pacífico, patria de una gran civilización solar, cuna de la antigua cultura del Valle del Indo, civilización de la Edad de Bronce que se desarrolló entre el 3300 a.C. hasta el 1300 a.C. en el noroeste del subcontinente indio, abarcaba cerca de un centenar de asentamientos y 2 ciudades importantes, Harappa y Mohenjo-Daro. Esta última, muy controversial, aparece mencionada en el poema épico del Majábharata, gran epopeya religiosa, filosófica y mitológica de la India, en donde se hace una descripción de una guerra y del uso de un arma mortífera con efectos devastadores sobre las personas, animales, vegetación, árboles, objetos, agua, etc. Algunos estudiosos y eruditos del tema aseveran que los relatos del Majábharata se referían a las guerras nucleares, ya que aparecieron cadáveres presuntamente con niveles de radiación. Esta hipótesis podría ser confirmada con los antiguos textos sumerios. En la antigüedad, algunas expediciones a Mohenjo-Daro han descubierto extensos terrenos vitrificados como si se tratara de una explosión nuclear. Lo más asombroso de esto es que las historias están datadas a más de 4000 años antes de Cristo. Se piensa que Mohenjo-Daro y Harappa eran colonias de sobrevivientes de Lemuria o Mu. El fabuloso continente habría sido azotado por 2 grandes hecatombes, la última de las cuales condujo al hundimiento definitivo. He aquí cómo narrarían el fatal acontecimiento en las tablillas de Lhasa. Cuando la estrella de Baal cayó allí donde hoy no hay sino mar, las 7 ciudades retemblaron con sus puertas de oro y sus templos. Elevóse una gran llamarada y las calles se llenaron de espeso humo. Los hombres temblaron de miedo y un gran gentío se agolpó en los templos y en el palacio del rey. El rey dijo: ¿no os había predicho todo esto? Y los hombres y las mujeres, vestidos con sus preciosas ropas, adornados con sus maravillosos collares de pedrerías, le rogaron y le imploraron: «Sálvanos, Ra-Mu». Pero el rey les profetizó que habrían de morir todos con sus esclavos y sus hijos, y que de sus cenizas nacería una nueva raza humana. Pues bien, este fue un importante descubrimiento en relación al continente Mu, sumado al de Leplongion, y la hipótesis de Churchward estaría confirmada, ya que los jeroglíficos de la cultura del Indo eran sorprendentemente parecidos a los de la isla de Pascua, en las costas chilenas, cercana a la ubicación más conocida de Mu. Pero Churchward no solo se encontró las tablillas en la India, también logró encontrar otras en Lhasa, el Tíbet. Según las tablillas, el hombre primitivo apareció en el continente de Mu hace 2 millones de años y dio origen a una raza muy selecta de 64 millones de individuos. Entonces el continente fue totalmente destruido por una única y violentísima erupción. Hubo, no obstante, algunos supervivientes de los que surgieron las razas que actualmente habitan el globo. Churchward afirmaba que la extensión del continente era de 9.600 kilómetros por 4.800 y su centro estaría próximo al sur del Ecuador. Se ha dicho que 73 millones de personas vivieron en el ahora continente perdido de Mu hace 200.000 años. Los hijos de Mu se volvieron las personas más influyentes en la Tierra. Mu tenía un gobierno increíblemente sofisticado, una cultura floreciente y una tecnología científica. Mucha de la civilización lemuriana vivía en casas con techos transparentes. Ellos construían refugios, hacían ropa, comida y sus propias herramientas. Se cree que todas las religiones tienen un origen común en Mu. Hay evidencias de que la religión de Mu data de hace 170.000 años. Churchward explica que existen afinidades entre las lenguas mayas y griegas, ya que estas contienen palabras muy similares que provienen de la lengua de Mu. Un mapa de Churchward muestra cómo pensaba que los refugiados de Mu se esparcieron después del cataclismo a través de Sudamérica, a lo largo de las orillas de la Atlántida y hacia África. Churchward viajó también desde la India a Mesopotamia, Siria y Egipto, en busca de las evidencias y rastros de las antiguas civilizaciones prediluvianas. Tras su pase a la reserva, se estableció definitivamente en Nueva York, donde se dedicó a viajar por el oeste de los Estados Unidos, México y América Central, en busca de esas mismas evidencias que demostraban una línea en común en el estilo de estos caracteres arcanos. Posteriormente a los trabajos de Churchward, muchos investigadores, arqueólogos y eruditos han encontrado un sinfín de pruebas y hallazgos arqueológicos, entre los que se encuentran los 270 caracteres pictográficos figurativos encontrados en multitud de sellos de esteatita durante las excavaciones en las ruinas arqueológicas de las ciudades ribereñas del Indo, situadas en las regiones del Sindh, Lothal y Gujarat. En Mesopotamia, antigua Sumeria, las ruinas arqueológicas de las ciudades antediluvianas de Eridu, El Obeid,
Uruk y Emdet se encuentran estelas con caracteres ideográficos de corte similar a los indostánicos, rescatadas de entre los restos de sus colosales edificios de terrazas y templos. Uno de los tantos símbolos encontrados llama mucho la atención: la esvástica, pero no se trata de los nazis. Estos copiaron el símbolo por alguna razón. Hay que mencionar que la Alemania nazi tuvo un gran interés en temas esotéricos. Se podría decir que le dieron la vuelta al mundo en busca de los secretos de la soñada raza aria de Hitler. Hasta hace poco se podría afirmar que todos los caminos llevaban a Sumeria, pero ahora tal parece que de Sumeria tendremos que seguir mucho más atrás en el tiempo, a la Atlántida, Mu y Lemuria. Algunos símbolos cósmicos aparentemente pueden ser derivados de Mu. La construcción de los montículos servía no solo como un hogar, sino como una fortificación contra razas salvajes provenientes de los estados del norte. Algunos descubrimientos sugieren el culto de la serpiente. La serpiente es adorada y mencionada en muchas de nuestras culturas, como la maya, la egipcia, la sumeria, el Génesis bíblico y, como no, también por los atlantes y murianos. Pero, ¿por qué? Hay algo que se repite en la mayoría de culturas del mundo antiguo: es que la adoración al reptil ha formado parte de nuestra cultura desde que tenemos historia. Pero, ¿por qué? El culto a la serpiente tiene una connotación con los hombres serpientes. Los hombres serpientes eran seres dotados de una gran sabiduría, y según los descubrimientos de las creencias de las naciones antiguas, estos seres dotados de gran sabiduría provenían del cielo, según las creencias de estos pueblos. William Niven, mineralogista y arqueólogo, encontró unas tablillas con caracteres similares a las de Chorzów en México, contando más o menos la misma historia. También se hallaron inscripciones en los monolitos de Tiseg y en las tablas de piedras de Azcapotzalco. Luego se encontrarían caracteres análogos en Glocel, en Francia, donde aparecieron dibujos de hombres vestidos y dinosaurios en la prehistoria. Se alude a su vez sobre la existencia de una prueba bastante contundente. Parece ser la serie de indicios de una supuesta emigración masiva ocurrida hace miles de años desde la zona este del Pacífico, cerca de la costa sudamericana. Estos indicios sugerirían que varias civilizaciones antiguas tendrían su origen común en el continente de Mu. Estas son el Antiguo Egipto, Asiria, la civilización del Valle del Indo, el Perú preincaico, la isla de Pascua, posible remanente de Mu, y en menor medida las culturas premayas. Estas compartirían similitudes artísticas, arquitectónicas y lingüísticas. Todas ellas utilizaban un sistema de escritura jeroglífica. Creencias comunes de tipo solar. En Egipto, Asiria y en los nativos de la isla de Pascua conservan una leyenda bastante similar. En Egipto y Asiria se trataba de un mito originario de la Atlántida, y en la isla de Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Jiva que se hundió por un cataclismo. El testimonio de los aymaras de Perú y Bolivia constituye otra evidencia de esta memoria común, ya que también hace referencia a esa tierra perdida y en la misma ubicación, aunque en este caso la isla continente se llama Atl-Antis, tierra antigua, de cuyo nombre no puede negarse el enorme parecido con Atlántida. Lo cual no tiene sentido, ya que como se cree, Mu y la Atlántida son dos continentes distintos. Los defensores de esta teoría también afirman que más al sur del continente americano, las leyendas sobre la desaparecida tierra ancestral se realzan en la mitología del pueblo indígena mapuche, al sur de Chile y la Patagonia argentina, quienes incluso mencionarían ser descendientes de una raza venida de una tierra tragada por las aguas, la cual justamente, según su historia, llevaría el nombre de Mu. Las antiguas historias contadas hasta hoy por los indios Hopi, actualmente apostados en la Reserva Federal de Arizona, cuentan también la historia de un continente tragado por las aguas, al que ellos llamaban Cascara. Los antiguos textos de los indios Hopi rezan: «Has visto, dijo Sotutnang, he borrado hasta las huellas de donde han venido». Debajo de las profundidades del mar yacen todas aquellas orgullosas ciudades, los patubotas, platillos volantes, los tesoros y la gente corrompida por la maldad que no tuvieron tiempo para cantar sus plegarias al Creador desde la cima de las montañas. Pero llegará el día, si conservan su memoria y el significado de su surgimiento, en el que el sendero, las islas que atravesaron para llegar hasta aquí, vuelvan a emerger para ustedes para poder probar la veracidad de su historia. Según los Hopi, los supervivientes de este continente fueron ayudados a trasladarse al continente americano por escudos, platos volantes y pájaros de fuego, que eran los medios de transporte de los dioses
a los que ellos llamaban Kachinas, venerable, juez o sabio. Los Hopi dicen más específicamente que la parte del continente americano a donde emigraron los sobrevivientes era llamada Tautoma, que de acuerdo al investigador Andreas Faber-Kaiser pudo haberse tratado de Tiahuanaco en Bolivia, donde se encuentra el lago Titicaca. Según la historia, el primer colono de esta zona fue Uyustus, quien fue un hombre barbado de piel blanca. La leyenda cuenta que de él desciende Manco Cápac, el primer inca del Cusco. Otras regiones a donde posiblemente fueron encaminando los sobrevivientes de Cascara fue, según el relato de los Hopi, el monte Shasta en California y Palenque. De acuerdo con la tradición Hopi, la historia de la humanidad está dividida en periodos que ellos denominan mundos, los cuales están separados entre sí por terribles catástrofes naturales. El primer mundo sucumbió por el fuego, el segundo por el hielo y el tercero por el agua. Actualmente viviríamos en el cuarto mundo, y en total la humanidad deberá recorrer 7. No siendo comprobables históricamente los 2 primeros mundos Hopi, la memoria tribal de ellos se remonta a la época del tercer mundo, cuyo nombre era Cascara. Este era el nombre en realidad de un inmenso continente situado en el actual emplazamiento del Océano Pacífico, pero Cascara no era la única tierra habitada. Existían también el país del este, y los habitantes de este país tenían el mismo origen que los Cascara. Los Kachinas ayudaron a los elegidos a trasladarse a nuevas tierras. Este hecho marcó el fin del tercer mundo y el comienzo del cuarto. Es preciso aclarar que desde el primer mundo los humanos estaban en contacto con los Kachinas. Se trataba de seres visibles, de apariencia humana, que nunca fueron tomados por dioses, sino solamente como seres de conocimiento potencial y superiores a los del ser humano. Eran capaces de trasladarse por el aire a velocidades gigantescas y aterrizar en cualquier lugar del mundo. Dado que se trataba de seres corpóreos, precisaban para estos desplazamientos unos artefactos voladores, unos escudos voladores, al igual que en las crónicas romanas, al igual que las crónicas de Carlomagno, que recibían diversos nombres. El exingeniero de la NASA y escritor Joseph Blumrich habla acerca de la posible existencia de al menos 2 continentes, el primero, Cascara, y el segundo, al que denominan País del Este, en donde la tradición Hopi nos habla de los guerreros y conquistadores de tierras, recordando a la isla de Platón. ¿Será posible entonces que esté hablando de Mu y la Atlántida? Sea como fuese, este es otro dato importante que apunta nuevamente a la posibilidad de 2 continentes antediluvianos y que sus pobladores venían de tierras que existieron hace millones de años, que de acuerdo a los estudiosos del tema pudiese ser Lemuria. Blumrich nació en Austria y formó parte del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo un título de ingeniero aeronáutico en la Ingenieurschule de Weimar, Alemania. Para finales de los años 60 emigró a Estados Unidos, en donde comenzaría a trabajar para el Marshall Space Flight Center de la NASA hasta su retiro en el 74. Aparte de su libro sobre Cascara, también escribió otra obra titulada The Spaceships of Ezequiel, las naves espaciales de Ezequiel, en donde especula acerca de la posibilidad de que las visiones bíblicas del profeta Ezequiel tengan que ver con naves espaciales o dioses de otros mundos. Curiosamente, Blumrich inició su investigación con la intención de refutar las teorías de Erich von Däniken. Sin embargo, al final terminó convencido de que lo relatado por Ezequiel sobre las visiones de Dios o los ángeles o las ruedas de fuego voladoras concuerdan más con la posibilidad de seres provenientes de algún rincón de la galaxia. Temeraria afirmación sin duda, pero para nada descabellada. Aquí debemos recapitular en algo, y es que hasta ahora se ha hablado de Mu y Lemuria, pero ¿no es lo mismo? Aparentemente no. La localización exacta de Lemuria varía con los autores e investigadores diferentes, aunque es parte de los misterios de la región pacífica fluyendo hacia el continente americano, así como la Atlántida está ligada a las áreas de la Tierra del Atlántico, que se extienden al mar Mediterráneo. Se supone que Mu estaba situada en el Océano Pacífico y que su tamaño doblaba el de Australia. La leyenda afirma que Lemuria ocupaba la mayor parte del Océano Índico y unía a África con Oceanía. Hay varias fechas para la línea de tiempo lemuriana, algunas colocándola hace millones de años, mientras que otros definen la era lemuriana aproximadamente desde el 75.000 al 20.000 a.C., antes de los atlantes. Otros especulan que la Atlántida y Lemuria coexistieron por miles de años. En un intento de simplificar las posibles teorías, se podría decir que primero estuvo habitada Lemuria, en donde comenzaría la raza humana, y que posteriormente habría enfrentado una violenta destrucción. Luego estaría la Atlántida, de la que se dice que sus habitantes eran gigantes guerreros, y que por su afán de conquista y su arrogancia finalmente fueron destruidos y que, como bien apunta Platón,
estos habrían perdido sus últimas batallas y luego perecieron ante un gran cataclismo. Por otro lado tenemos a Mu, que pasó a ser la cuna para la primera civilización humana de nuestra actualidad. Esta también sería arrasada por un evento cataclísmico. Como se dijo al inicio del video, se ha hablado de un posible cuarto continente o asentamiento que sería motivo de estudio de la Alemania nazi, la Hiperbórea, más allá del norte. Se cuenta que estaba ubicada al extremo norte de Europa y Groenlandia, algo que era continuamente mencionado en las enseñanzas de la sociedad de Thule. El filósofo griego Sileno decía que su propia gente estuvo en algún momento en contacto con las personas más allá del mar y que eran gigantes inmortales de piel blanca y ojos claros. Es posible que continentes como Lemuria, Mu y la Atlántida hayan existido. Existen numerosos relatos que hablan de lo mismo, pero ¿dónde quedaron los restos de estas tierras? ¿Qué evento o serie de eventos de tal magnitud fue capaz de borrar a un continente entero en solo una noche, como relata Platón? Hasta ahora existen algunas hipótesis y vamos a tratar de resumirlas en 3. En la primera hipótesis que se plantea se habla de un impacto de algún cuerpo celeste. De acuerdo a las investigaciones se dice que hace muchos años existía entre Marte y Júpiter un planeta conocido por algunos como Tiamat, Maldek o Faetón, pero que en algún momento y por alguna razón fue destruido y solo quedaron sus fragmentos, lo que hoy sería el cinturón de asteroides, que fue descubierto tras el hallazgo de Ceres por Giuseppe Piazzi. El relato que aparece en el Enuma Elish, teoría también apoyada por Leonard William King. Entre los miles de fragmentos que quedaron, se ha hablado de 2 de tamaño considerable que posteriormente fueron atrapados por la gravedad de la Tierra. Estos permanecieron orbitando a la Tierra junto a la Luna por un periodo que se desconoce. En algún momento, estos se precipitaron y cayeron a la Tierra. El primero habría caído en el Océano Atlántico, destruyendo a la Atlántida de Platón y formando la fosa de Puerto Rico con 8.605 metros de profundidad, ubicación actual del Triángulo de las Bermudas. El segundo habría hecho impacto en el Océano Pacífico, creando la fosa de las Marianas o el Abismo Challenger, con 11.034 metros de profundidad, ubicación actual del Triángulo del Dragón, destruyendo así al continente de Mu. En ambas ubicaciones se han registrado anomalías, variaciones en el campo magnético, declinación magnética que interfieren en los instrumentos de navegación y desapariciones de una larga lista de barcos y aviones. La segunda hipótesis que se ha manejado es la que apunta al último periodo glacial, factor que marcaría la desaparición de la Atlántida y Mu. Vale decir que estaríamos hablando de una gran cadena de consecuencias climáticas extremas, inundaciones de actividad volcánica, olas de frío, movimientos sísmicos, tsunamis, etc., que se pudieron desatar en un periodo de años. Charles Darwin anotó en sus diarios que pudo haber existido una extinción masiva entre el 15.000 a.C. y el 8.000 a.C., dato que coincide con esta segunda hipótesis, y razona además que bien podría ayudar a una teoría por lo menos audaz, que plantea la posibilidad de que los sobrevivientes de ambos continentes hayan buscado refugio en el interior de la Tierra. De ahí, la cantidad de cuevas que han sido descubiertas a lo largo de los años, por ejemplo, la Cueva de los Tallos en Ecuador o la intrincada ramificación de cuevas y túneles de la Antártida. Seguramente continentes ahora separados por miles de kilómetros estuvieron una vez más juntos. Esto explicaría que en partes diferentes del mundo aparezcan plantas y animales de la misma especie. Hoy se sabe que los continentes actuales se han disgregado de una primitiva masa única, pero el fenómeno se produjo mucho antes de la aparición del hombre. A este fenómeno se lo conoce como la teoría de la deriva de los continentes del geólogo Alfred Wegener, la cual plantea a grandes rasgos que los continentes estaban unidos en una sola masa de tierra llamada Pangea, la que, con el paso de los años, fue desmembrándose en fragmentos más pequeños que a veces se hundían en el océano para no surgir nunca más. Así se explica el hecho de que si bien los continentes parecen encajar unos con otros, hay partes en las que parece faltar un pedazo para completar el rompecabezas, y los estudiosos de las piezas perdidas afirman que estas serían Lemuria, Mu y la Atlántida. Es evidente que diferentes culturas alrededor del mundo, distanciadas geográficamente y en diferentes épocas, compartieron costumbres similares, métodos de construcción casi idénticos, así que no parece descabellado pensar que todo esto tuvo una única fuente, un punto de partida o una cultura madre que pudo haber influenciado a las civilizaciones que le siguieron. Todo parece apuntar que tal mencionado diluvio ocurrido hace 12.000 años tuvo algo que ver en la desaparición de estas últimas civilizaciones. La tercera y última hipótesis del video hasta ahora será planteada más a modo de recapitulación y de preguntas.
hablamos de posibles continentes hoy desaparecidos, rastros de evidencia y relatos fragmentados por el mundo, la posibilidad de que toda civilización anterior a la nuestra haya tenido una misma fuente y punto de partida, como así lo sugieren las investigaciones hechas. Sin lugar a dudas que la investigación plantea más preguntas que respuestas, entre las que podemos destacar las siguientes. ¿Sería posible pensar que no eran varios continentes de los que se ha hablado, sino uno solo? ¿Podría ser plausible la idea de que este continente no fuera un espacio de tierra permanente? ¿Será posible que estos dioses de nuestra antigüedad, sabios barbados, altos, de piel blanca, inmortales guerreros, como se los describen las diferentes culturas, sean simplemente un mismo grupo de dioses? Sería muy descabellado sugerir que no estamos hablando de un espacio de tierra propiamente dicho, sino de algún aparato con la capacidad de cambiar de ubicación geográfica donde estos dioses residían. Con toda esta información y con todas estas preguntas te invito a que saques tus propias conclusiones. Profundiza en el tema y por favor comparte tus opiniones conmigo en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. Me ayudas mucho para seguir creciendo en YouTube. Si eres nuevo, te invito a suscribirte para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Quiero conocer tus experiencias. Dale like a mi página en Facebook. Sígueme por Twitter e Instagram para poder estar en contacto. Todos tus consejos, mensajes y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. En la descripción del video te dejaré como siempre links directos. Soy André Luis y te dejo mi más muriano saludo. ¡Hasta el siguiente video!